muerto, crucificado, resucitado, alabado sea el Señor. Pero si el Señor tuvo a bien que diésemos un testimonio, vamos a darlo y espero que sea de bendición. Y sé que va a ser de bendición, de edificación, de liberación para alguien. Alabado sea Jesús, porque las cosas en Cristo nunca son casualidad. Alabado sea el Señor. Vamos al libro de Filipenses. Libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leerlo todos en voz alta. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu espíritu. Y estamos aquí, Señor, como canal de bendición, Señor. Y otros como receptores, Señor, de la gloria tuya, de la bendición tuya. Como hombre, como humano, Señor, no tengo nada que dar. Por eso ruego, Señor, que bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu, tu palabra corra y sea glorificada conforme a tu propósito en Cristo Jesús. Amén y amén. La seguridad en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios llena de optimismo el corazón de la iglesia. La fidelidad de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros también en particular, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Esta fidelidad trae seguridad de la salvación del alma, de la vida eterna, siendo una obra exclusiva y soberana de la libre iniciativa divina a favor de nosotros. Dios derrama su gracia, Dios manifiesta su poder, y estos se mantienen y se mantendrán sobre nosotros hasta el día de Jesucristo. Aunque la salvación en parte es un proceso, se nos asegura a cada uno de nosotros un triunfo certero, un futuro victorioso. Y esta fidelidad nos libra del pasado de la culpa, nos libra del presente poder del pecado, y en el futuro nos libra de la presencia y el aguijón del pecado, que es la muerte. Todos de una u otra manera estamos en un proceso de perfección. A diferencia de muchas religiones, el cristianismo
experimenta a Dios como Padre, como un Padre amoroso, como un Padre protector, como un Padre cuidador y sustentador. Y nosotros tenemos un Dios vivo, no tenemos un ídolo. Tenemos a un Dios vivo. Tenemos a un Dios de poder, no un Dios de supersticiones o adivinaciones. Y el mensaje de nuestro Dios tiene como base la muerte y la resurrección de su santo Hijo Jesucristo. Entonces, como dice la Escritura, si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es una mentira. La cruz y la resurrección, mis amados hermanos, tienen un propósito eterno. En la cruz encontramos nosotros el perdón de nuestros pecados. Y en la resurrección encontramos una vida nueva. Fue Jesucristo quien venció al mundo, un sistema que está en contra de la voluntad de Dios. Fue Jesucristo quien en la cruz venció al pecado, que es la obediencia no a Dios, sino al diablo, y que esclaviza, degrada, engaña, contamina, endurece y vuelve al hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, en un ser miserable e irracional. Fue Jesucristo quien en la cruz venció a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, según habla el Espíritu a través del autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, donde dice que Jesús destruyó, aniquiló, dio por terminado el poder del diablo, de esclavitud y de miedo, en el cual muchos hasta el día de hoy lamentablemente se encuentran esclavos. Y en medio de la obra de Cristo ya no permanecemos nosotros bajo el dominio del maligno, porque no solo venció el mundo, el pecado, al diablo, sino que también venció la muerte, porque la tumba está vacía. Regálele un aplauso al Señor. Gloria a Jesús para siempre. Muchos hoy por hoy han tenido precursores religiosos que mueren y he aquí sus huesos están en la tumba. Pero nuestro Señor se levantó de la tumba y tiene las llaves, óyeme bien, de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Él tiene la autoridad sobre la muerte y el inframundo. Venció por los siglos de los siglos. Amén. Y somos nosotros, los poseedores de esta gracia, los que tenemos la esperanza de la vida eterna. Por esta razón, simple y sencillamente somos un testimonio de la tumba vacía. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, somos un testimonio de una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo comienza en mi vida. En apariencia, cuando era un niño, todo marchaba bien, pero simultáneamente pasé del hogar de una madre esforzada, valiente, trabajadora y luchadora a un mundo de perdición, en la delincuencia, en la drogadicción, oscilando apenas en los 12 años. No vamos a entrar en materia porque creo que todos de una u otra forma hemos tenido alguna cercanía con estas expresiones de indigencia, de drogas, de delincuencia, de una manera directa o indirecta, sea porque algún familiar lo padece o porque socialmente hemos sido afectados por ello. Pero lo cierto es que después de muchos años de estar cautivo en la droga y en la delincuencia, recibo más tarde el llamado de Cristo. Alabado sea Jesús. Y experimento el llamado de Dios a través de la compañía de dos amigos. Nos encontramos en el centro de Bucaramanga. Parábamos a dos señoras para despojarlas de sus pertenencias. Estábamos a media cuadra del CAI del Parque Antonia Santos, cuando eso estaban ampliando la carrera 21. Cuando vimos venir las dos señoras, las esperamos y empezamos a despojarlas de las pertenencias. Y una de ellas sacó un libro negro, así como el que portamos hoy, y si bien recuerdo era como del mismo tamaño. Levantó el libro y 2 veces dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Yo recuerdo que mi compañero le dijo: eso que arrepiéntase ni que nada, páseme todo lo que tiene. Íbamos drogados, yo volteo a mirar hacia el CAI y cuando veo 2 mujeres con la misma vestimenta de las mujeres que estábamos robando, pero ellas caminaban a una altura como del techo por la carrera 21, por el aire, y me decían que no la robáramos. Yo cuando vi eso, yo dije: las ánimas, y salí corriendo y me caí en una zanja, me raspé las canillas. El caso fue que en medio de todas esas cosas nos subimos a un taxi y yo le digo a mi amigo: ¿qué conseguimos? Y él me dice: un cassette, porque los anillos de oro ya se los habían guardado. Entonces me dijo: un cassette de las evangélicas. Yo le dije: qué bien, préstemelo, quiero escucharlo. Me dijo: no, yo primero lo quiero oír y después se lo presto. Ya el domingo que llegábamos nosotros de una miniteca, estábamos en un parque y él me abrazó y nos pusimos a llorar, a recordar cuando nos habíamos conocido. Nos pedimos perdón porque habían diferencias entre nosotros, aunque andábamos los dos para arriba y para abajo. Y en medio de eso yo tuve una visión. Lo vi en el piso lleno de huecos y sangre. Pero yo no presté atención a eso. Teníamos programado un atraco a una fundación bancaria, de las primeras oficinas que hubo de la Fundación de la Mujer, que daba por la parte del Hotel Chicamocha. Y él me manifestó que él no quería que yo asistiera a ese robo. Le resumo la historia. Él escuchó el cassette y él me dijo que cuando coronáramos aquella vuelta, como hablábamos en aquel entonces,
íbamos a ir a una iglesia cristiana, nos íbamos a convertir, íbamos a dejar el camino de maldad y de pecado. Y al otro día, el lunes, Alexander, un joven de tan solamente 16 años, en aquel robo recibió 32 impactos de bala en su cuerpo. Y la otra persona que era acompañante recibió 18 impactos de bala. La gracia y la misericordia de Dios me acobijaron. Me regalaron un Nuevo Testamento. Y ese día que me regalaron el Nuevo Testamento lo abrí y decía: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Jóvenes, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Yo entendí que Dios me estaba hablando, pero era esclavo del pecado, porque el pecado esclaviza. Era esclavo de las drogas, seguí consumiendo drogas, pero ya había una diferencia. Cargaba un Nuevo Testamento en el bolsillo de mi pantalón, y aún muchas veces en medio de tanta droga me atreví a leerlo, y Dios fue transformando mi vida. Dios fue despertando en mi corazón que había esperanza y que había cura para mi enfermedad, porque mi familia me desechó, la sociedad me desechó, y fue así que llego más o menos en el año 1996 a una iglesia cristiana, con mis zapatos rotos, vuelto nada. Entro a esa congregación y me quedo mirando en un púlpito así, era marrón, de madera, y yo le dije: hermano, si usted existe de verdad, yo quiero que usted me cambie. Y empecé a llorar. Nunca he llorado como lloré esa noche. Lo cierto es que cuando termina el servicio de oración y yo atravieso la puerta, yo sentí que quitaron un peso de mis espaldas. Alabado sea el Señor. No necesité de centros de rehabilitación, no necesité de psicólogos ni de psiquiatras. Solo el poder de Jesucristo me hizo libre. Alabado sea el Señor para siempre. Radicalmente dejé la droga. Días después de estar en la congregación, entre 8, 10, 15 días, abro la Biblia. Dejé de robar y empecé a vender manzanas en una caja en la calle. Y abrí la Biblia y leí un texto que decía que tenemos el espíritu de adopción, el cual clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Y cuando leí eso esa mañana a las 5 de la mañana, que iba con mi caja de manzanas, me puse grifo. Llegué en la noche y le dije al pastor: pastor, fui bautizado por el Espíritu Santo. Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque hablé una lengua extraña. Y cuando yo hablé esa lengua extraña, yo me puse grifo.
una lengua que yo no entiendo, pero lo que yo había leído era Abba Padre. Y yo ni sabía leer. Y yo leí fue Abba Padre. El pastor se levantó y dijo: miren a ese muchacho, 8 días de haber llegado a la iglesia, robaba aquí en el barrio y consumía droga y muchos lo conocían. Mire cómo le ha cambiado la cara. Y la iglesia pentecostal aplaudía y daba gloria a Dios. Pero en medio de eso se levantó y dijo: pero eso no es todo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. La iglesia explotó. Cuando terminó el culto, se acercó la copastora con algunos líderes y me dijeron: hermano José, la Biblia dice que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta generación ni en la venidera. Yo tengo 6 años de estar predicando, 6 años de ser líder, 6 años doblando rodilla, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo y no lo he recibido. Y usted, un adicto que tiene solo 8 días de haber llegado a la iglesia, ¿cómo es posible que se atreva a decir que ha recibido la unción del Espíritu Santo? Yo me levanté y me fui llorando hacia mi casa y le decía: usted me bautizó. Se llegó el viernes, vigilia. Convido a un hermano para ir a traer un muchacho a la vigilia. El hermano lleva tiempo en la iglesia, porta una Biblia debajo del brazo. Cuando estamos evangelizando al muchacho, yo le digo al hermano: hermano, Satanás se va a manifestar esta noche. Y el hermano dice: ¿por qué? Le dije: porque usted lo va a ver. A los 5 minutos sale la madre del joven que estamos evangelizando, del 3er piso, me ve y me dice: desgraciado, viene a destruirle la vida a mi hijo con su bazuco. Porque en el barrio me conocían que era consumidor. Cuando salimos, yo le dije al hermano: miren al diablo. Pero ese no era el diablo. Cuando llegamos a la esquina, que nos despedimos del muchacho que no fue a la vigilia, yo siento un peso acá. Y le digo al hermano: hermano, ¿usted no siente la opresión del maligno? Y el hermano me dice: no, y lo volteo a mirar. Y la primera vez que le vi un demonio a una persona, el hermano estaba endemoniado. Tenía su cabeza grandísima, blanca, horrible. Caminamos 1,5 cuadras más y él con la Biblia debajo del brazo me dice: hermano José, siento el gozo de mi Señor. ¿Usted no siente el gozo de mi Señor? Y yo lo volteo a mirar y las uñas eran así de largas, negras. Y ya le vi el demonio bien transformado. Pero yo no sentía miedo, ni frío, ni calor. Estaba en el Espíritu. Yo lo miré y no más. Llegamos a la congregación. Empezó la vigilia. A la medianoche viene, no sé si un viento, un fuego, no sé cómo describirlo, pero ingresó en mi cuerpo. Yo estaba postrado, rostro en tierra. Me levantó y empecé a hablar en lenguas a grito entero. Entonces el pastor vino y dijo: verdaderamente es confirmado el bautismo del Espíritu Santo. Minutos después otro hombre empieza a gritar y yo empiezo a decir gloria a Dios, y el pastor me toma de la mano, me levanta y me dice: él no fue bautizado, él está endemoniado. Era el hermano al que yo le había visto el demonio, recogido en posición fetal, y saltaba en el salón como una pelota de básquet, lleno de espuma, su boca y sus ojos se volteaban. Y cuando yo vi eso me asusté, salí corriendo, quise abrir la puerta, huir de la iglesia porque el pánico me arropó. Y el pastor me recupera, me toma de la mano y me dice: ese miedo que usted siente es de la carne, pero usted fue bautizado para echar fuera demonios. Gloria a Jesús para siempre. Mi primera liberación a los 8 días. ¿Por qué el hermano estaba endemoniado? Porque venía a la iglesia, pero le gustaba participar del pecado afuera. Tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, con tener una doble vida. El muchacho era homosexual. Los fines de semana se iba para las
fiestas de ambiente, las discotecas de ambiente, y los domingos venía y se atrevía hasta tomar la Santa Cena. Confesó su pecado, fue restaurado. Empezó el proceso. Me invitaban a todos lados a predicar y qué gran bendición el hermano. Pero tuve una experiencia amarga. Alabado sea el Señor. Después de haber sido sellado con el Espíritu Santo, de ver la manifestación de los dones, caí en pecado. Me aparté del Señor y la congregación lamentablemente era una congregación muy dogmática, legalista, y no supieron aportar mi problemática en el momento y prácticamente me expulsaron. Vuelvo a recaer en la adicción. Mi estado vino a ser más crítico que la primera vez, pero Dios no me abandonó. Alabado sea Jesús. Y vi cómo Dios manifestó en ese momento su amor como Padre, porque Él dice que a todo aquel que toma por hijo lo disciplina, lo azota, lo castiga, porque si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Muchos malinterpretan el amor de Dios, pensando que Dios es permisivo, que Dios pasa por alto. Pero cuando Dios tiene un propósito, disciplina. Y duraba 2, 3, 4 días consumiendo droga. Y llegaba llorando a la iglesia y me botaba y le clamaba al Señor que me sacara. Y no había respuesta. Muchas veces en la calle consumiendo droga lloraba y le decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y no había respuesta. Y no fue una situación de 1 mes ni de 2 meses. Fue una situación de varios años. Sin embargo, quizás como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que no falte vuestra fe. Mi fe y mi esperanza permanecían. Mi Nuevo Testamento lo seguía cargando en el bolsillo. Alabado sea Jesús. Y es allí donde recibo esta maravillosa promesa de Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, escasez. Antes vienen estas cosas, somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero por conceptos erróneos de lo que significa la salvación, enseñados en aquella iglesia dogmática, llegué a creer que no tenía una nueva oportunidad. Muchas veces los hermanos de la congregación me veían y cuando me veían se apartaban, se cambiaban de andén, volteaban la esquina. Muchos se atrevieron a decir que yo pisoteaba la sangre del Maestro, pero Dios estaba tratando con mi vida a través de la Escritura. Y en un momento de desesperación me regaló un texto que dice: ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Porque si cae o está en pie es para su Señor, pero estará firme porque poderoso es el Señor para levantarle y hacerle estar firme.
entendí que no tenía que poner mi esperanza en mí, ni juzgarme a mí mismo, sino esperar en su gracia y en su misericordia. Y estos pasajes que Él me regalaba eran como un bálsamo, como un vaso de agua en medio de mi desierto. He aquí la importancia de tener contacto continuo con la palabra de Dios. Amados, pero nosotros no podemos jugar con la gracia divina ni con las promesas de Dios. Porque si estoy aquí por gracia y misericordia, es un milagro. Porque también conocí a un joven llamado, era de apellido Cala, se apartó de la congregación. Su mami y su familia, todos cristianos, le decían que volviese a la iglesia. Y él decía: ya se acerca la gran tribulación. Yo no me dejaré marcar por la bestia. Yo moriré por la causa de Cristo. Y el pecado lo engañó con esa mentira. Porque uno de los poderes que tiene el pecado es el engaño, endurecer el corazón, cauterizar la conciencia para que vivamos ajenos o en una mala interpretación de lo que es la salvación. Y a este joven salió a visitar su familia y sus mismos amigos le propiciaron 17 puñaladas por quitarle unas cadenas de oro que llevaba. Y partió a la eternidad sin Cristo. Conocí a otro hombre que estaba en la congregación, César. Y vino a la congregación la apertura para avanzar en los estudios académicos. El hombre trabajaba en Bavaria con un liderazgo de más de 15 años. Levantó la mano y dijo: pastor, yo quiero ir porque quiero ser bachiller. Y estando allí, una mujer empezó a coquetearle. No estaba fortalecido en el temor del Señor. Respondió al coqueteo de la dama, y aquella dama era una reinsertada de la guerrilla. Pero eso no era el problema. El problema es que la dama tenía sida. Lo contaminó, le destruyó el hogar, lo separó de su familia, lo separó de la iglesia, lo separó de la sociedad, marginado por el engaño del pecado. Y en una ocasión voy por Real de Minas y me encuentro a un joven que me había llevado a una iglesia cristiana en mi juventud. Ya tenía el cabello largo, su dentadura se había perdido. Cuando lo veo allí en Gas Oriente, di la vuelta, llegué hasta donde él estaba y estaba doña Carmen, la madre de él. Me presentó a su esposa y a sus hijos, un par de gemelitos que oscilaban entre los 4 o 5 años, un bebé de 3 años y otro bebé de brazos. Estaban esperando que repartieran un ponqué por motivo de la celebración de los años de Gas Oriente para poderle dar de comer a su esposa, a sus hijos y a su mamá un pedazo de pastel porque no había para más. Conocedor del evangelio, nos abrazamos, fuimos muy amigos. Saqué dinero, le dije: Germán, mañana para la iglesia, estamos en el Rocío, en la 105. Cristo te ama, Él te va a levantar. 2 horas hablando del evangelio. Él me dijo que sí. Llegó al barrio Bucaramanga, 6 de la tarde. Empiezan a preparar la comida, una changua y una agua de panela porque no había para más.
Cuando están sirviendo la comida, Germán se levanta, abraza a su mamá y le dice: mamá, de mañana en adelante mi vida va a ser diferente, porque me encontré a mi hermano del alma. Y si él pudo, yo también puedo. Voy a volver a los pies de Cristo, voy a volver a la iglesia. Abrazó a su esposa y a sus hijos con la misma afirmación. En ese momento tocaron a la puerta de su casa. Germán, él salió, era un compañero de calle del barrio. En el barrio Bucaramanga hay algunas peatonales que son de anchas como del púlpito a la pared, no son más amplias. Se sentaron ahí a pegar un bareto. Doña Carmen salió y le dijo: Germán, ¿usted no que va a cambiar? ¿No que mañana va a ir a la iglesia? Sí, mamá, es el último bareto que me fumo. En ese momento aparecieron dos hombres en pantaloneta, sin camisa, en arrastraderas. Venían buscando al compañero de Germán. Lo tomaron y lo sicariaron. Por Germán estar ahí, le pegaron un tiro. Cuando le pegan el tiro, él grita: mamá. Doña Carmen corre, abre la puerta y ve, cuando el sicario se devuelve, que aún está vivo. Lo toma de la camisa y le pega 2 tiros en la cabeza. Y mañana me convierto, mañana voy a la iglesia, mañana me afirmo. Nunca llegó. Como dice el Espíritu Santo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No podemos coquetear con el pecado, porque no hay quien juegue en sus manos con fuego y no se queme. Alabado sea el Señor. He venido a decirte en esta hora que es necesario que perseveres en la fe, porque el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fue otra de las promesas que Dios me dio. Siendo un impío, yo creía en mi Jesús, y esa fe me levantó para recibir su perdón, para creer que en su sangre mis pecados absolutamente todos tienen perdón, y que no hay diablo, que no hay poder de las tinieblas, que no hay poder humano ni material que me pueda separar de ese gran amor que Él expresó hace más de 2000 años cuando envió a su Hijo por la salvación de tu alma y la mía. Alabado sea el Señor. Caí a la cárcel. La fiscalía me llama a una condena de 12 a 20 años de prisión. Tengo una libertad condicional por un delito mayor. Y estando allí sentí que mi vida se acabó. Muchas veces el enemigo quiso quitarme la vida, y estando allí en la cárcel me mandaron a quitar la vida. Pero allá también estaba Él. Se levantó un hombre de una celda y me dijo: tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Y yo le dije: no me interesa. Estaba pagando algo que yo no debía. Pero el Espíritu Santo, que es el pastor de nuestras almas,
me tocó el corazón y entro a la celda del hombre. Y él abre la Biblia y me dice: usted es un hombre de Dios. Usted está apartado, pero a usted Dios lo ama mucho. Y me leyó un pasaje en Isaías que dice: así dice Jehová, los que te trajeron cautivo beberán del cáliz de mi mano su propia sangre. Y cerró la Biblia y me dijo: usted está pagando lo que no debe, pero Dios le va a hacer justicia. Y yo le dije: no me diga mentiras, yo me voy a fumar marihuana a mi celda. Y me fui a mi celda. En esos días me avisan que habían pagado para que me mataran. Me cambié de patio, entré a un centro de resocialización para adictos que hay dentro de la cárcel Modelo, huyendo de la muerte. Pero Dios tenía un plan. Y la persona por la cual estaba yo preso, que era en aquel entonces un cuñado, Dios le quitó la vida. El 26 de junio, el 4 de agosto, un 4 de agosto del año 2006, le quitó la vida. Al 7 de agosto recibo una notificación sabiendo que primero ejecución de penas, me había revocado la libertad condicional que tenía por el homicidio y tenía que pagar 2 condenas. No había cómo salir. Simple y sencillamente todo estaba cerrado. Pero Él tuvo misericordia de mi vida, así como ha tenido misericordia de usted y está hoy aquí. Y recibiendo la notificación, porque el tiempo se nos fue, me notifican la libertad. 2 días antes de esa notificación, había escrito en mi diario, leyendo la Biblia, que dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Le dije: si usted Dios y ese libro, su palabra, deme la libertad esta semana, la pido en el nombre de Jesús. Sí me la dio. Me dio la libertad, alabado sea Cristo. Salí de la cárcel estando en La Perrera, que es donde le toman a uno las huellas dactilares. Saco el Nuevo Testamento y me dice en un salmo: Jehová hace habitar en familia a los desamparados, a los cautivos saca prosperidad, mas a los rebeldes hace habitar en tierra seca. Cuando me abren el portón, alabado sea Jesús. Gracias. Cuando me abren el portón, estaba esperándome la mujer que hoy en día es mi esposa, madre de 2 hijos. Al mes tenía mi primer negocio. A los 3 meses tenía mi segundo negocio, después de ser un bazuquero. Estaba en el centro de Bucaramanga, en el pasaje Cadena, con almacenes, y abrí almacenes en diferentes lugares y empecé a vender mercancía al mayor, y Dios empezó a prosperarme, tanto así que la gente decía, como me sacaron en Vanguardia con kilos de cocaína y eso, decían: siguió trabajando con droga. Pero no, era la bendición de Dios. Era la bendición de Dios. 2 años después me envía un profeta y el profeta me dice: así dice Jehová, te voy a preparar para el ministerio y voy a permitir que Satanás te quite todo. Vas a quedar en la ruina. Te van a perseguir para matarte, pero no temas, que yo estoy contigo, porque vas a predicar mi evangelio. 3 meses después se levantó un hombre que ostentaba ser comerciante en el centro de Bucaramanga
y era el comandante paramilitar del Meta. Nos persiguió, tuvimos que salir. Tenía negocios hasta en Venezuela, lo perdimos todo, absolutamente todo, como el Señor nos lo profetizó. Llegamos hace 11 años aquí a Bucaramanga. Allí estuvimos trabajando con Asamblea de Dios en Venezuela, en Cúcuta, una experiencia muy hermosa, Dios preparándonos para el ministerio. Llegamos hace 11 años aquí y estaba el hombre esperándome, el paramilitar. Me amenazó que me iba a matar, pero el Señor pelea por nosotros. Al principio del servicio abrimos con un salmo, ¿cierto? ¿Recuerdan el salmo que leímos? Que el Señor peleaba por nosotros contra nuestros enemigos. En resumidas cuentas, después de que el hombre vuelve y nos amenaza, porque ellos nos habían quitado absolutamente todo, nos hicieron atentados para matarnos y todo, vienen del Meta a buscarlo. 52 órdenes de captura por homicidio, pedido en extradición por tráfico de estupefacientes y lavado de activos y paramilitarismo. Y en el tercer piso del pasaje Cadena, 8 días después de que me amenazó otra vez que me iba a matar, el hombre le dijo a la SIJIN un momento y abrió el cajón y sacó su pistola y se quitó la vida. Dios me quitó ese otro enemigo. En los paisas me dijeron: José, demande para que le devuelvan todo. Yo le dije: no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios para siempre. Y es así que empezamos a trabajar con mi esposa y estamos trabajando en el ministerio. Damos gracias a Dios por todo esto, porque la gloria, la honra le pertenecen solo a Dios. Y de algo estoy seguro, de que lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a terminar. Lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a culminar, porque Dios simple y sencillamente es fiel. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy estoy aquí como testimonio y una expresión de la tumba vacía. Jesús venció al pecado, al mundo, al diablo, a la muerte. El poder de la resurrección está sobre nosotros y somos nuevas criaturas. Si hay alguna persona que haya estado apartada del Señor, yo creo que no es casualidad que escuche este mensaje. Si hay alguna persona que desea una oración para ser fortalecido en la fe, yo creo que no ha sido por demás que haya escuchado este testimonio de vida. Y si hay alguna persona que nos acompaña por primera vez y quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, por favor, los que deseen una oración, levanten su mano. ¿Hay alguien que desee una oración? Dios bendiga las manos que se levantan. Alabado sea Jesús. Mantenga su mano levantada, por favor. Mantenga su mano levantada. No vamos a poder ir hasta allá a orar por cada uno de ustedes, pero con su mano levantada, por favor, diríjase hacia el altar, por favor. Vengan hasta aquí, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús para siempre. Vengan hasta aquí. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es precioso y eterno. Vamos a ubicarnos. Avancen, por favor. Háganse más aquí adelante. Avancen para que todos estemos aquí en este lugar. Bendito sea el Señor. Amado Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ti hay seguridad, porque en ti hay perdón, porque en ti hay fortaleza, porque en ti hay esperanza, Señor. En ti hay consuelo y en ti hay sanidad, Señor.
Espíritu Santo de Dios, tú tienes todo el poder, Señor, de ministrar en esta hora conforme a tu gracia, conforme a tu propósito, conforme a tu beneplácito. A cada uno, Señor, de mis hermanos que han pasado aquí al frente. Espíritu Santo de Dios, toca la vida, Señor. Toca los corazones, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de ellos cuál es su necesidad, Padre, para que clamen en esta hora conforme a tu propósito. Espíritu de Dios, mira los cuerpos que están enfermos. En el nombre de Jesucristo, tócalos, Señor. Espíritu de Dios, mira aquella vida, Señor, que están siendo influenciadas, Señor, por espíritus malignos, Señor, que han sido influenciadas, Señor, por la tentación, Padre. Libértalos, Padre. Fortalécelos por el poder de la resurrección. En el nombre de Jesucristo yo creo que hay bendición. En el nombre de Jesucristo yo creo que hay sanidad. En el nombre de Jesucristo yo creo que hay liberación. En el nombre de Jesucristo hay perdón. En el nombre de Jesucristo hay poder. Él está ministrando, Él está tocando tu vida. Yo no tengo que ir hasta allá, Él está contigo. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesucristo tu milagro. El poder de la resurrección está sobre tu vida. Cristo venció para darte una nueva vida. Cristo venció para perdonarte. Cristo venció para liberarte. Cristo venció para fortalecerte. Cristo venció para decirte que no estás sola. Mujer, tú no estás sola. Mujer, tú no estás sola. El Señor está contigo. Alabado sea el Señor. El Espíritu de Dios está sobre ti. Varón, tú no estás solo. El Espíritu de Dios está sobre ti. El Señor está tocando. Ministra, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, toca la vida de este varón, Señor. Toca las vidas, toca los corazones, Señor. Trae fortaleza, Señor. Trae unción, Padre. Tengo hambre de ti, transformarme. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente.
se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nuestro poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial con nuestra voz.